Hola, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estés escuchando. Te habla Joe Martínez de la ciudad de Orlando, el estado de la Florida, y quiero compartir contigo lo que estamos estudiando, el libro de Hechos, un libro que se encuentra en la Biblia, en el libro más vendido del mundo, donde nos habla qué fue lo que pasó después de la resurrección de Jesús, el por qué somos cristianos. Es una buena pregunta. ¿Por qué tú y yo somos cristianos? Yo he escuchado algunas religiones, que yo soy cristiano, católico, porque mi mamá, mi tío, mi abuela, todo el mundo lo era. Cristianos evangélicos, soy cristiano, bueno, porque sí, porque Jesús, Jesús, Jesús. Y no hay fundamento, no hay base. Ahora, es bueno que cada día podamos aprender, indagar. Somos cristianos porque obviamente murió por nosotros y resucitó, pero más que eso, Jesús es cristiano o nosotros somos cristianos porque lo que dicen las bibliotecas de historia antigua que comprenden entre o son formadas o tienen un compendio de 5 volúmenes en las que hay un consenso de académicos no cristianos, dan la veracidad de que un tal Jesús existió. Porque es importante cuando tú y yo compartimos con alguien que tiene estudios o personas que quieren una respuesta más profunda. No, yo soy cristiano porque Jesús, que no, pero indagar un poquito más. El poder hablar con universitarios, con gente letrada, emprendedores, empresarios, políticos, que tú y yo podamos decir, mira, soy cristiano porque según las bibliotecas de historia antigua que comprenden entre 5 volúmenes o formadas por 5 volúmenes y de hecho historiadores serios no cristianos dan una veracidad rotunda de que un tal Jesús existió, que la crucifixión fue un hecho real, que su fama de sanador era algo que se comprobó y que no solamente eso, sino que todo lo que está en los evangelios escritos, historiadores, repito, no cristianos, afirman de que este es hecho irrefutable. Es un hecho irrefutable. Entonces, más que eso, tú y yo podemos seguir entonces estudiando el libro de los Hechos. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? Bueno, el capítulo 18, versículo del 12 al 13 dice, o mejor dicho, vamos a leer desde el 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los hijos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, venlo vosotros, porque yo no soy juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Damos gracias a Galión. ¿Y por qué? Porque separó la iglesia del Estado. No quiso intervenir en algo religioso. No quiso ser juez de algo que no le iba a competir a él. Dice el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Muchos culpan a Pablo que predicaba sobre la gracia y aquí hace algo de la ley. Esto es lo que sucede. ¿Qué opino yo? Opino lo siguiente. Pablo era un hombre judío y tenía cultura judía y tenía costumbres judías. Él lo podía hacer y de hecho aquí lo está haciendo. Pero Pablo nunca enseñó que si no se hacía esto, ibas a tener problemas serios con el Señor. Lo bueno de la gracia es que te permitas, tú puedes hacer cosas y no de eso depende la salvación. Lo malo de la ley era que si no haces cosas que estaban escritas en la ley, perdías la salvación. Esa es la gran diferencia. Por eso vemos a Pablo aquí, un hombre de mente abierta, haciendo lo que le place, porque sabe que su salvación no depende de eso. Versículo 19 al 21 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutían con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario
que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. ¿Por qué Pablo guardaba las fiestas judías? Por lo que dijimos anteriormente, sin ningún problema. Versículo 22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y aquí concluye uno de sus viajes. Dice el versículo 23 al 24. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Un tal Apolo, un judío, natural de Alejandría, la ciudad que había fundado Alejandro Magno. Pero se nos dice que conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien el Antiguo Testamento, pero no conocía a Jesús. Vamos a ver. Dice el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero no había recibido una revelación directa. Conocía el bautismo de Juan, tenía una gran pasión, pero no había escuchado hablar sobre Jesús. Dice el versículo 26 al 27. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí vemos esta mujer enseñando a un predicador porque no había escuchado sobre Jesús. Qué bueno, Priscila. Dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos que después de escuchar de Jesús, creyó este gran hombre llamado Apolo. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo ahora 19. Pasamos al capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Aquí empieza, a partir del versículo 23 del capítulo 18, empieza el tercer viaje de Pablo. Repito, después del capítulo 18, versículo 23, empieza Pablo su tercer viaje. Y aquí vemos que Pablo les explica que para ser salvos deben creer en Jesús. Dice el versículo 4 al 5 del capítulo 19. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, era una preparación para la venida del Señor. Ahora, después de escuchar a Juan, debieron de haberse convertido a Cristo, y así fue. Dice el versículo 7, y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre él el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Les fue posible hablar en lengua, no a todos, pero sí a mucha gente, que eso fue el regalo, el don de la iglesia primitiva por parte del Espíritu Santo. No así sucede en nuestros tiempos. Con algunos pasa, con otros no. Algunas iglesias quieren enseñar que hay que hablar en lengua obligatoriamente porque si no, no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y no, mis amados, no es así. Los dones del Espíritu Santo es un regalo que Dios da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Por ejemplo, Jesús nunca habló en lengua. Yo te dirá, bueno, es Dios. Los discípulos nunca hablaron en lengua. Pablo sí, los discípulos no. El famoso evangelista Billy Graham nunca habló en lengua.
Caso Luna nunca habló en lengua. Luis Palau nunca habló en lengua. Y estamos hablando de gente seria. Así que cuidado con eso. Vamos con el capítulo 19 y terminamos con el versículo 8 al 10. Leemos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo tuvo que salir de la sinagoga porque recibió mucha oposición en este caso. Así que empezó a enseñarles en la escuela de Tirano, en Éfeso. Y allí les enseñó por un periodo quizás de 2 años. Y todos oyeron, tanto judíos como griegos, la palabra de Dios. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Y espero que te haya gustado. Y nos vemos próximamente en el próximo capítulo del libro de los Hechos.